Estimados estudiantes de grado noveno de la Ciudad Escolar Confenalco, sean todos bienvenidos nuevamente. Para mí es un placer compartir con ustedes el desarrollo de las temáticas a trabajar en la guía número 6 de la asignatura de Ciencias Sociales y Competencia Ciudadana. Es importante tener presente el valor que trabajamos o que vamos a trabajar en este mes, ¿sí? O que se está trabajando en el mes de julio, que es el valor del respeto. Y para ello les voy a compartir una reflexión o pequeña reflexión que traigo de este valor. La reflexión es la siguiente: para llevarse bien no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto. Entonces una pequeña reflexión que les traigo a colación para que la tengan presente. No necesitas pensar obviamente igual que los demás, ¿sí? Sino simplemente respetar la diversidad de ideas, y de esa forma ganamos el respeto hacia nosotros mismos. Muy bien. Andrés Pastrana Arango llegó a la presidencia de nuestro país entre el año 1998 hasta el año 2002. Su gobierno se enfocó, ¿sí?, en fomentar el desarrollo y la búsqueda de la paz. No tuvo, a pesar de todo esto, buenos resultados, pues el desempleo alcanzó el 20%, la deuda externa de nuestro país se incrementó y el Producto Nacional disminuyó. Su plan de desarrollo, el cual se denominaba Cambio para Construir la Paz, tomó medidas de corte neoliberal, ¿sí? Como con el fin como tal. Tomó medidas de corte neoliberal, como hacer recortes, ¿sí?, a la inversión pública y privatizar como tal nuevas empresas estatales. Durante su gobierno, como les comentaba, se destaca algo, ¿sí?, y es el hecho de que se llevaron a cabo varios procesos de paz, ¿sí?, o diálogos de paz con los grupos al margen de la ley, en este caso las FARC. Pastrana realizó acercamientos incluso antes de llegar a la presidencia con las guerrillas, buscando poner fin al conflicto armado, por lo que se acordó o acordó como tal con el jefe de la FARC, el señor Pedro Antonio María, por lo que acordó con el jefe de la FARC, Pedro Antonio María Arias Marulanda Vélez, por lo que acordó con el jefe de la FARC, ¿sí?, Pedro Antonio María alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, el señor que tenemos aquí, eh, el despeje de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena, ubicadas en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, ¿sí?, este que tenemos acá, ubicados en el departamento de Caquetá. Dichas negociaciones se llevaron a cabo entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero del 2002, pero fracasaron por la falta de estrategia negociadora del gobierno. Obviamente, uno de esos diálogos fracasados es el conocido, ¿sí?, el conocido diálogo de la silla vacía. Uno de los acontecimientos de esos diálogos que fracasó más bien es la conocida silla vacía, y fue una junta, una reunión que había también entre este líder, este cabecilla, Manuel Marulanda Vélez, y el señor Andrés Pastrana Arango, quien quedó esperando, Andrés Pastrana Arango, quien quedó esperando, como vemos aquí, ¿sí?, al líder o jefe de las guerrillas FARC, ¿sí?, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pues bien, durante su mandato también se llevó a cabo algo, y es el conocido Plan Colombia. En esta ocasión abordaremos las temáticas o las siguientes temáticas correspondientes a la Colombia de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y vamos a visionar y comparar qué cambios significativos ha tenido nuestro país en este periodo de 1986 hasta el año 2018, tanto a nivel político, económico, como a nivel social. Y, y como tal, observar las características, ¿sí?, o analizar cuáles son las diferentes dinámicas
gubernamentales que están presentes o que han estado presentes en los diferentes gobiernos que se han dado desde ese momento. Entonces, las temáticas a trabajar son la Constitución de 1991, la séptima papeleta, los cambios en la Constitución del 91 o con la Constitución de 1991, el gobierno de César Gaviria, el gobierno de Ernesto Samper Pizarro, el gobierno de Andrés Pastrana Arango, los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, los gobiernos de Juan Manuel Santos, la silla vacía, los diálogos de paz en el Caguán, los diálogos de paz en La Habana, Cuba y el Plan Colombia. Para iniciar hay que comentar que el último gobierno como tal de los años 80, ¿sí? De los años 80. Bueno, para iniciar hay que comentar que el último de los gobiernos de los años 80 le correspondió al liberal Virgilio Barco. Virgilio Barco, persona que tenemos aquí, estuvo en el poder desde 1986 hasta 1990. Durante su mandato, Virgilio Barco, para llegar a la presidencia, obtuvo como tal un total de 59% de los votos a su favor. De esa forma fue elegido presidente. Su gobierno se destacó por ser declarado exclusivamente liberal. ¿Qué quiere decir? Que se establecieron, mejor dicho, se repartieron las funciones o los puestos públicos, ¿sí?, entre liberales. Y ahí se estableció entonces así un sistema de gobierno-oposición. Todo esto va a llevar a que se considere su mandato como el fin de lo que quedaba de ese frente nacional. En lo político, cabe destacar lo siguiente, y es que se puso en marcha la elección de los alcaldes como tal, ¿sí? La elección popular de alcaldes en el año 1988. Y se descubrieron pozos petroleros como tal en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Entonces, regiones como la Orinoquía y la región amazónica colombiana fueron donde se descubrieron dichos pozos petroleros, como hechos para destacar durante su gobierno. En materia de seguridad, se produjeron en este periodo, ¿sí?, se produjeron como tal numerosos asesinatos. Entre esos asesinatos, obviamente, iban asesinatos de líderes sociales, líderes políticos y miembros de la Unión Patriótica o UP. Actos terroristas de los narcotraficantes también se dieron, como atentados contra el periódico del Espectador, ¿sí?, o El Espectador, y el atentado al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como también se llevaron a cabo los asesinatos del Procurador General de la Nación, el señor Carlos Mauro Hoyos, en el año 1988, ¿sí?, y de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, en el año 1990, Bernardo Jaramillo, también en 1990, ¿sí?, y Carlos Pizarro León Gómez en el año 1990. Todos estos magnicidios caracterizaron como tal el periodo de gobierno o se dieron como tal en el gobierno de el señor Virgilio Barco. Se destaca el gobierno de Virgilio Barco algo, ¿sí?, y es que buscando la paz como tal con los grupos al margen de la ley, se logró la desmovilización del movimiento 19 de abril o M19, ¿sí? En enero de 1990. También se destaca que hubo diálogos con la FARC, el ELN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el movimiento armado Quintín Lame, pero solamente con el M19 fue que se llegó a un acuerdo y este movimiento como tal guerrillero fue desmovilizado o se desmovilizó, teniendo como su líder a Carlos Pizarro León Gómez, quien observamos aquí. Bien, el siguiente tema como tal vendría siendo la Constitución de 1991. ¿Qué vendría siendo y por qué se dio la Constitución de 1991? Cabe resaltar que a finales de los años 80, la sociedad colombiana como tal estaba seriamente afectada por una ola, ¿sí?, o por la ola de violencia que se estaba desplegando por los grupos guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes.
A esto también se sumaron algunos inconvenientes como tal, como la corrupción que existía dentro del gobierno o de los funcionarios públicos y una corrupción administrativa y la falta como tal de políticas que permitieron una mayor participación democrática. Como una respuesta a todo esto lo que estaba sucediendo, ¿sí? A estas situaciones se elaboró la Constitución Política de 1991, pero hay que remontarnos a unos antecedentes por los cuales pues se lleva o se elabora como tal dicha Constitución Política. La séptima papeleta, o se conoce como tal como séptima papeleta, cuando hablamos de séptima papeleta hay que remontarnos a dialogar, hay que dialogar qué es eso de séptima papeleta como tal, ¿sí? Cómo se dio y para qué sirvió. Pues bien, el 25 de agosto del año 1989, unos cerca de 25.000 estudiantes realizaron lo que se conoce como la Marcha del Silencio, ¿sí? Una marcha con el objetivo de protestar por los asesinatos, obviamente que se habían dado en el gobierno del señor Virgilio Barco, ¿sí? Los asesinatos como tal, contra líderes políticos, personas en común, exguerrilleros. Tengamos en cuenta que el año 1989 es catalogado como uno de los peores años de la historia de nuestro país, a nivel obviamente de violencia, por todos los atentados que hubo y como tal, con estas protestas que se estaban dando, ¿sí? Esto lo que marcó fue el surgimiento de un nuevo movimiento estudiantil, que fue el precursor como tal de la Constitución Política de 1991. Los estudiantes apoyados, no solamente en grupos universitarios o universidades y demás, sino que también estaban apoyados por otros sectores sociales, solicitaron que en las elecciones legislativas que se iban a realizar en el año de 1990, el 1 de marzo, se incluyera otro voto, ¿sí? Otro voto conocido como la séptima papeleta. ¿Qué iba a pasar con ese voto? Ahí lo que se iba a solicitar o lo que se buscaba solicitar era una reforma constitucional, cambiar la constitución política de Colombia, que en ese entonces era la constitución de 1886. La séptima papeleta en materia legal no fue aceptada, pero extraoficialmente sí se contaron los votos como tal, sí, y la Corte Suprema de Justicia reconoció entonces la mayoría, la voluntad mayoritaria. De esa forma se validó el voto y el 27 de marzo como tal, o el 27 de mayo como tal de 1990, en los comisionados o en las elecciones presidenciales, los electores, ¿sí? Las personas decidieron convocar una nueva asamblea constitucional. 5 millones, alrededor de 5 millones de colombianos aproximadamente apoyaron la idea, por lo que el gobierno, el presidente elegido o electo, que era el señor César Gaviria, ¿sí? Desde el año 1990 a 1994, se comprometió a crear dicha asamblea como tal, ¿sí? La asamblea constituyente. Pues bien, la asamblea constituyente o la asamblea nacional constituyente, eh, los integrantes de dicha asamblea fueron elegidos popularmente. El pueblo eligió a los representantes como tal de dicha asamblea en diciembre de 1990. Y estos asumieron la función como tal de redactar una nueva constitución política. Eran alrededor de unos 70 delegados de los diferentes partidos políticos, representantes de partidos políticos tradicionales, el M19 y dos representantes de los indígenas. La Asamblea Nacional Constituyente fue programada para reunirse durante 150 días y fue presidida sucesivamente por tres líderes como tal, ¿sí? De cada uno de los diferentes partidos. Estaba entonces Horacio Serpa Uribe en representación del Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional y Antonio Navarro Walsh de la Alianza Democrática M19, que era como se conocía al partido del M19, conformado por aquellos exguerrilleros que se desmovilizaron durante el gobierno de Virgilio Barco. Y el 4 de julio de 1991 entonces se promulgó o fue promulgada la nueva constitución política,
Entonces a continuación les voy a presentar un video, pequeño video, corto video resumido de esto que fue la séptima papeleta. En los años 80 y principios de los 90, Colombia vivió una dura época de violencia marcada por el narcotráfico. Los momentos más críticos fueron el asesinato de 4 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. Otras muertes marcaron la época. Pablo Escobar se convirtió en el verdugo de quienes lo perseguían. El magistrado Carlos Ernesto Valencia fue asesinado un día antes de la muerte de Galán. Había llamado a juicio a los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha por el asesinato de Jaime Pardo Leal y al propio Escobar por el crimen de Guillermo Cano. El coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia, un hombre incorruptible, murió baleado por sicarios, también el 18 de agosto de 1989. La reacción de los colombianos provino de jóvenes estudiantes y profesores universitarios que lideraron una protesta nacional, la Marcha Estudiantil del Silencio, con la consigna de pedir una asamblea constituyente. El movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia fue liderado por varios jóvenes: Fernando Carrillo, Claudia López, Catalina Botero, Ana María Ruiz, Alejandra Barrios, Fabio Villa, Gustavo Salazar, Alfonso Gómez, Óscar Guardiola, Óscar Sánchez, Carlos Caicedo, Javier Cabrera, Jorge Orjuela, Camilo Ramírez, Claudia Riveros, Óscar Ortiz, María Claudia Joaquín, Marcel Tangarife, Diego López, Ricardo Barrios y Alexandra Torres, entre muchos otros. Los inspiradores del movimiento propusieron que el día de las elecciones de 1990, 6 en total, se incluyera otra papeleta, la séptima papeleta, para consultarle a los colombianos si querían reformar la Constitución. El 11 de marzo de 1990, más de 2,5 millones de colombianos apoyaron en las urnas la séptima papeleta, que fue contada extraoficialmente. La Corte Suprema de Justicia avaló el resultado de más de 2 millones de votos para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En 1991, Colombia cambió su constitución política, que la regía desde 1886. Ok, entonces, bueno, muy bien, siguiendo con este mismo orden de ideas, ¿sí?, de la Constitución y charlando, dialogando como tal de la Constitución Política de 1991, hay que tener presente cuáles fueron las principales características de esta Constitución o de esta nueva Constitución. Bueno, la nueva Constitución Política como tal, una Constitución Política como tal, quedó conformada, ¿sí?, o quedó conformada por 13 títulos, 57 capítulos, 380 artículos permanentes y 60 disposiciones transitorias. Los principales o las principales características que trajemos a colación como tal en este aparte, sí, en el video como tal, son las siguientes. Primero, se enuncia varios principios rectores, que quiere decir que como la construcción, uno de esos principios rectores o la enunciación, cuando se enuncian varios principios rectores, uno de ellos como la construcción de un Estado social de derecho, ¿sí?, y la participación popular en la toma de decisiones. Por otro lado, se consagra derechos y garantías individuales, familiares y sociales. Lo que se destaca aquí como tal son los establecimientos de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, a la educación, entre otros. Se crean varios mecanismos de participación popular, entre los que encontramos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, ¿sí?, la revocatoria de mandato, etc. Se mantiene la división del poder público en 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, dándoselo obviamente prioridad, ¿sí?,
y reconocimiento a todas aquellas comunidades que habitan nuestro país. Se da origen a la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Quien como función obviamente tiene velar por la divulgación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y por último, se inserta al país en el modelo neoliberal y el proceso globalizador, que es lo que caracteriza como tal la economía, ¿sí? O el modelo económico de hoy en día en nuestro país, que pesares, males y pesares, ¿sí? Nos ha traído como tal, ¿sí? También con crecimiento, sus pros y sus contras tiene como tal este modelo neoliberal, sobre todo porque ha afectado a las clases bajas, campesinado, el campo como tal. Pues bien, sigamos entonces con el desarrollo de la temática y nos centramos en el gobierno de César Gaviria Trujillo. El gobierno de César Gaviria Trujillo, este señor como tal llegó a la presidencia en el año 1990 al ser elegido como candidato del Partido Liberal. Obviamente él no era el candidato que iba a presentar el Partido Liberal, sino Luis Carlos Galán Sarmiento, quien es asesinado, y tras el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento se escogió al candidato, al señor César Gaviria Trujillo, como representante del Partido Liberal. Este señor tuvo como contendientes a Álvaro Gómez Hurtado, a Rodrigo Caicedo y a Antonio Navarro Wolf. Continuó nuevamente también con los diálogos de paz iniciados por Vigilio Barco, con el ELN, con el PRT, ¿sí? Y con el MAQL, ¿sí? Bueno, en su lucha como tal con el narcotráfico, este señor le ofreció como tal, ¿sí?, a los narcotraficantes que se entregaran como tal, y si ellos se entregaban, ¿sí?, les hacía unas rebajas de penas y las garantía y les garantizaba como tal la no extradición a los Estados Unidos. Obviamente uno de los que se entregó bajo estas circunstancias, ¿sí?, fue Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Se entregó a las autoridades el día 19 de julio de 1991 y fue recluido en la finca La Catedral de su propiedad. Obviamente Pablo Escobar estaba dentro de su finca delinquiendo, ¿sí?, estando incluso recluido. Estaba delinquiendo, estaba llevando a cabo asesinatos, estaba acabando incluso con gente de su mismo cartel, ¿sí? Todavía seguía exportando cocaína, obviamente en ayuda como tal del gobierno. Y este señor decidió escaparse. Cierto día decidió escaparse porque al ver el gobierno que él todavía seguía delinquiendo, iba a ser trasladado como tal a una cárcel de máxima seguridad, lo cual él no quiso, ¿sí?, y decidió escaparse. Pues bien, el gobierno organizó un bloque de búsqueda, un grupo integrado por la policía, de miembros de la policía, el ejército y la agencia norteamericana antidrogas DEA, ¿sí?, quienes lo persiguieron y lo dieron de baja el 2 de diciembre de 1993. A continuación vamos a ver un pequeño también aparto video sobre ese suceso contado por algunos personajes de la política colombiana. A principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo. A finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso. Ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia, o se lo habían secuestrado, o había quedado con cicatrices por un atentado. Si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición y que si se acababa la extradición se iba a acabar el terrorismo. No se iba a acabar el narcotráfico, pero sí el terrorismo. Mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables, que se haga un proceso de paz con los extraditables, en el Congreso, en la sociedad, en las reuniones gremiales, en cualquier reunión decían, bueno, pero ¿por qué no hablan con estos tipos? La entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno,
Fue realmente un momento de júbilo. Con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho. ¿Qué pasó en la constituyente? ¿Cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición? Pero realmente hubo un alivio generalizado, una sensación además de triunfo del Estado, de que de todos modos había prevalecido el Estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado. La verdad, la fuga fue una hipótesis que empezó a surgir cuando él empezó a matar su gente y ya dijimos, no, este tipo se desbordó, se enloqueció, hay que sacarlo de allá, está completamente por fuera de las reglas. Pablo Escobar y yo caminábamos esa zona porque hay pino, eso es tierra fría, o hay veces caminábamos al otro lado de la montaña que para el otro lado es San Antonio de Prado. Y el patrón veía hacer la cárcel La Catedral. Cuando se empieza a construir la cárcel La Catedral, él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel, donde había una malla electrificada también, 4 ladrillos de esos estuvieron pegados con yeso. Y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina, tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Pero es posible que esta gente se organizó más con lo del bloque de búsqueda. No hay duda de que le aportó información al bloque de búsqueda. No hay la menor duda de que le aportó. Era el cierre, el eslabón final de un ciclo de violencia inenarrable, una situación horrenda que vivió Colombia, y era la forma como prevalecía de todos modos el Estado frente a estos grandes criminales. Este criminal intentó arrodillar toda la institucionalidad colombiana, el periodismo, el Congreso, la justicia, el gobierno, y finalizar esa etapa tan oscura de la vida nacional realmente sí produjo una gran satisfacción. Vamos a hablar del siguiente gobernante, quien vino después del gobierno del señor César Gaviria Trujillo, ¿sí? Y fue Ernesto Samper, quien desde 1994 hasta 1998 ocupó la presidencia de nuestro país. El gobierno de el señor Ernesto Samper se denominó el Salto Social. Samper Pisano, ¿sí? Este señor como tal, Samper Pisano como tal, durante su gobierno creó un plan de desarrollo destinado a combatir los altos índices de la pobreza, ¿sí? Se aumentó como tal el gasto social, beneficiándose a los sectores más marginados. Sin embargo, el descenso por las exportaciones del petróleo y del café afectaron la economía nacional, llegándose a tener un 13% la tasa del desempleo, ¿sí? En el año 1997. Se destaca como tal que durante su gobierno se crean el Ministerio de Cultura, por un lado, ¿sí? Y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, más conocidos como SISBEN. Y en materia de seguridad, ¿sí? Su gobierno se caracterizó porque vivió una crisis por el crecimiento de las organizaciones guerrilleras y paramilitares desde 1996, que fueron creadas obviamente las paramilitares, ya vamos a hablar al respecto, ¿sí? Como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el incremento del narcotráfico, o las conocidas Convivir. Samper fue acusado por Andrés Pastrana Arango de haber recibido como tal dinero del narcotráfico mediante unas grabaciones, ¿sí? Andrés Pastrana mostró mediante unas grabaciones
que el señor Samper había recibido dinero de narcotráfico o del cartel de Cali para financiar como tal su campaña para llegar a la presidencia nacional. Y en el año 1996, Samper fue acusado ante la Cámara de Representantes, lo cual inició en su contra una investigación conocida como el Proceso 8000. Aunque en julio fue declarado inocente, dicen por ahí, si tienes un buen apellido, obviamente no vas a ser afectado. Lo que pasa aquí en Colombia, tú eres obviamente juzgado dependiendo del apellido que tengas. Aunque en julio fue declarado inocente por el Congreso, sí, el desarrollo de dicho proceso afectó su mandato. Entonces los demás años que prosiguieron a dicho proceso ya no fueron tan llevaderos para él. Bueno, el siguiente gobierno que sigue como tal al señor Samper, sí, es el gobierno de Andrés Pastrana. Precisamente su gobierno es desde el año 1998 hasta el año de 2002. ¿Sí? Andrés Pastrana Arango llegó a la presidencia de nuestro país entre el año 1998 hasta el año 2002. Su gobierno se enfocó, ¿sí?, en fomentar el desarrollo y la búsqueda de la paz. No tuvo, a pesar de todo esto, buenos resultados, pues el desempleo alcanzó el 20%, la deuda externa de nuestro país se incrementó y el Producto Nacional disminuyó. Su plan de desarrollo, el cual se denominaba Cambio para Construir la Paz, tomó medidas de corte neoliberal, ¿sí?, como hacer recortes, ¿sí?, a la inversión pública y privatizar como tal nuevas empresas estatales. Durante su gobierno, como les comentaba, se destaca algo, ¿sí?, y es el hecho de que se llevaron a cabo varios procesos de paz, ¿sí?, o diálogos de paz con los grupos al margen de la ley, en este caso las FARC. Pastrana realizó acercamientos incluso antes de llegar a la presidencia con las guerrillas buscando poner fin al conflicto armado, por lo que se acordó o acordó como tal con el jefe de la FARC, por lo que acordó con el jefe de la FARC, ¿sí?, Pedro Antonio María, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, señor que tenemos aquí, el despeje de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena, ubicadas en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, ¿sí?, este que tenemos acá, ubicados en el departamento de Caquetá. Dichas negociaciones se llevaron a cabo entre el 7 de enero de 1999 y el 21 de febrero del 2002, pero fracasaron por la falta de estrategia negociadora del gobierno. Obviamente, uno de esos diálogos fracasados es el conocido, ¿sí?, el conocido diálogo de la silla vacía. Uno de los acontecimientos de esos diálogos que fracasó más bien es la conocida silla vacía, y fue una junta, una reunión que había también entre este líder, este cabecilla, Manuel Marulanda Vélez, y el señor Andrés Pastrana Arango, Andrés Pastrana Arango, quien quedó esperando, como vemos aquí, ¿sí?, al líder o jefe de las guerrillas FARC, ¿sí?, la fuerza. En este gobierno como tal se dio la consolidación del paramilitarismo, auspiciado por terratenientes, políticos y miembros de las fuerzas oficiales, creándose las conocidas Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, en el año 1997, quienes llevaron a cabo masacres, asesinatos selectivos y desapariciones. Obviamente ellos lo que buscaban era ganarse un reconocimiento político de mala forma, lo buscaban ganar. Estos grupos subversivos lograron expandirse por los departamentos del Magdalena Medio, Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Guaviare, Risaralda, Caldas, Antioquia, Meta y Chocó. En el año 1999 surgió el conocido Bloque Central Bolívar, que fue un grupo que tuvo mayor poder militar incluso que las AUC. Entonces es para conocer algo de lo que se dio durante el gobierno. Este mapa como tal es un mapa más actualizado, ¿sí?, de esos grupos subversivos
que habita en nuestro país. Pero los mencionados territorios eran territorios que estaban siendo ocupados en ese periodo por las guerrillas de las FARC. El Plan Colombia como tal, sí, vino a ser un acuerdo bilateral suscrito entre Andrés Pastrana y Bill Clinton en 1999. Lo que buscaba el plan como tal era, primero, modernizar al ejército, supuestamente, y aumentar la presencia militar estadounidense en el país, ¿sí? O sea, los gringos se querían meter a las buenas o a las malas, pero querían meter sus narices acá. Este plan como tal no logró reducir lo que buscaba, ¿sí? Y era la superficie o era el gran cultivo de coca, la droga, porque el país era el que propiciaba o otorgaba el 90% de las drogas en los Estados Unidos, ¿sí? Y se buscaba era una erradicación de los cultivos de coca. Entonces, lo que hizo más que todo fue aumentar, ¿sí? La producción obviamente no en el gobierno de Andrés Pastrana, sino en el 2016 aumentó en el gobierno del conocido señor Álvaro Uribe Vélez. La inversión como tal realizada no redujo primero la violencia, por el contrario se dio un aumento del desplazamiento en las áreas rurales y de la deuda externa del país. Cabe resaltar algo, y es que el hecho de que hayan acabado con los capos, ¿sí? De los carteles de Medellín y de Cali, los capos ahora de las drogas son los políticos, o varios o muchos políticos de nuestro país, que son los que manejan este negocio, incluso con algunas organizaciones gubernamentales, ¿sí? De los Estados Unidos de América. Después de Andrés Pastrana, después de Andrés Pastrana, llegó al gobierno, ¿sí? Luego estuvo en el poder el señor Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2002 hasta el año 2010. Sí, el señor Vélez, o Uribe Vélez, antes de llegar a la presidencia había sido como tal alcalde, designado como tal en Medellín en el 82, senador en el 86, gobernador de Antioquia en el 95 y ganó la presidencia como tal, y cuando llegó al poder no se suponía que lo iba a hacer. De un momento a otro ganó popularidad el señor Álvaro Uribe Vélez. Su programa o su política se denominaba la seguridad democrática, ¿sí? Él presentó la política de seguridad democrática porque lo que buscaba era combatir a aquellos grupos ilegales mediante el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. O sea, iba a poner a combatir el ejército con los grupos que él financió, las llamadas Convivir, los grupos paramilitares, muchos de los que él también es obviamente jefe, ¿sí? No de forma del accionar como tal, sino también un actor intelectual, incluso que tiene muchos casos que vamos a comentar ahora, ¿sí? Muchas manchas en su hoja de vida. Este señor hizo muchas cosas como promover una reforma laboral, lo que en la que aumentó la edad de jubilación en Colombia, imagínense, no le alcanzaba, o sea, como ellos se ganan la plata facilito, los congresistas y los senadores no la alcanzó, y lo que hizo entonces fue aumentar la edad de jubilación para que las personas, hombres y mujeres, ya no en 55 ni en 60, sino en 60 o 58, ¿sí? En 65 y más años recibieran su pensión. O sea, ¿quién va a disfrutar la pensión después de los 60 o de los 55? O sea, una cosa bastante... Inició la desmovilización, ojo, de las AUC con los acuerdos de Ralito en 2003. Obviamente, las AUC eran un grupo que porque los paramilitares nacieron por el mismo gobierno, ¿sí? Hay que tener en cuenta, los mismos políticos como tal. Ya en el año 2006, en su segundo mandato, sí, de 2006 al 2010, siguió obviamente con la lucha como tal contra las guerrillas y llevando a cabo operaciones en la cual cayó uno de los líderes guerrilleros de ese entonces, sí, el señor Raúl Reyes. Pues bien, hablando un poco de lo que se le viene al señor Uribe, sí. Por otra parte, la opinión pública
durante su gobierno, ¿sí? Conoció múltiples escándalos que se efectuaron y los más resonantes son los siguientes. Primero tenemos acá la parapolítica, por un lado, ¿sí? El otro es la GIDIS política, tercero son los falsos positivos, el agroingreso seguro y las chuzadas. Hoy en día sigue inmune todas las acusaciones que tienen en su contra por los asesinatos, falsos positivos, chuzadas y demás, ¿sí? Pareciera que no tuvieran como que una especie de efecto, ¿sí? Porque todo eso está archivado y este señor sigue gobernando como si lo hiciera desde que llegó a la presidencia de nuestro país, desde 2002. O sea, ya llevamos prácticamente casi 20 años de gobierno de este señor, a pesar de que después de él vino otro señor presidente que fue Juan Manuel Santos. Pues bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Es importante seguir viendo, ¿sí? Seguir viendo documentales sobre este señor o que hablan de la vida de este señor, el documental del Matarife, ¿sí? O Paraco como tal, señor Uribe, y de esa forma pues poder observar, ¿sí? Observar todos los crímenes de lesa humanidad que ha llevado a cabo este señor. Pues bien, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Fue un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.